Afinar y ajustar el surtidor del carburador a menudo se considera un completo dolor de cabeza, pero no tiene por qué serlo. Esté atento para descubrir por qué. Aunque los carburadores son uno de los componentes mejor diseñados y fabricados de una motocross, la mayoría de las personas no saben realmente cómo adaptar un carburador a sus necesidades. Primero es comprender los diferentes componentes de un carburador. Desde el filtro de aire hasta el colector de entrada está el conducto de aire principal. El Venturi cruza el conducto de aire principal y la sección transversal reducida creada por el Venturi se llama garganta. Esta variación de sección es responsable de acelerar el flujo de aire que va al motor y al mismo tiempo crea un punto de baja presión en la garganta, succionando combustible hacia el flujo de aire. Entre el Venturi y el colector de admisión está el circuito ralentí, el cual es responsable de mantener al motor funcionando en ralentí y hasta un octavo de aceleración a través del surtidor piloto. En el circuito ralentí también hay un tornillo de ajuste que permite cierto ajuste de la relación aire-combustible de la mezcla de ralentí. Ahora viene la parte realmente interesante. En el Venturi está la aguja. Esta aguja tiene forma cónica y encaja en la chimenea, que está montado directamente debajo de la válvula de corredera y se conecta a la cuba. Cuando la corredera está completamente hacia abajo, la aguja bloquea todo el flujo de combustible desde la cuba hasta el conducto de aire principal. Atornillado, en la parte inferior de la chimenea de la aguja, se encuentra el surtidor principal, al cual se accede a través de la cuba. Ahora vamos a ver cada uno de estos circuitos, si afecta la respuesta del acelerador. Hay 3 circuitos de combustible que se puede cambiar en el carburador: el ralentí, la aguja y la chimenea, y el surtidor principal. Desde una posición del acelerador completamente cerrada, el ralentí es lo que mantiene el motor funcionando, aproximadamente un octavo del acelerador. Si continuamos abriendo el acelerador, el circuito de ralentí comienza a desvanecerse. Mientras que la corredera aumenta el área entre la aguja y el interior de la chimenea, esto permite que se succione más combustible a través del surtidor principal hacia el conducto de aire principal. Este circuito es responsable de la respuesta de media aceleración. Cuando el deslizamiento es lo suficientemente alto como para que la aguja ya no bloquee el flujo de combustible desde el regulador de la aguja, el regulador principal se convierte en el circuito de flujo de combustible. Este flujo es responsable de la respuesta tanto a la aceleración final como al máximo. Ahora viene la parte divertida de afinar tu carburador. Es mucho más fácil de lo que piensas. Digamos que su motobicicleta está funcionando demasiado inclinada al ralentí o que se detiene fácilmente al ralentí y ya ha ajustado demasiado el tornillo de ajuste de aire. Cambiar a un chorro de ralentí más grande será suficiente. Si ocurre lo contrario, puedes cambiar a un chorro de ralentí más pequeño, empobreciendo la mezcla. Ahora, echemos un vistazo a la respuesta del acelerador medio. Si sientes que la moto se atasca mucho es porque la mezcla es demasiado rica y es necesario hacerla menos rica. Para ello, debes colocar el anillo de la aguja una ranura más arriba. Esto colocará a la aguja más abajo y la punta de la aguja obstruirá el flujo de combustible por más tiempo, empobreciendo la mezcla. Puede verlo como un retraso en el flujo de combustible de la aguja y los chorros de aguja. Cuando sucede lo contrario y la mezcla es demasiado pobre, coloque el anillo de la aguja una ranura más abajo para enriquecer la mezcla más rápido. Esto puede resultar útil si desea más potencia en la respuesta a media aceleración. Pero digamos que cada vez que colocas el anillo de la aguja en una ranura inferior, el motor funciona mejor. Pero a la aguja ya no le quedan ranuras. Aquí es donde se cambia el calibre de la aguja. Si el motor requiere más combustible con el acelerador y a toda velocidad, funciona bien, simplemente instale un surtidor de aguja más grande. No olvide restablecer el anillo de seguridad de la aguja en la posición media y repetir el proceso hasta que el motor funcione suavemente a mitad del acelerador. ¿Y qué pasa con el acelerador a fondo? Si se necesita una mezcla más pobre, al acelerar a fondo, para evitar que se caigan los tapones, cambia a un surtidor principal más pequeño. Si
necesita una mezcla más rica para tener un motor más frío a toda velocidad. Por ejemplo, cambia un surtidor principal más grande. La mayoría de nosotros no afinamos un carburador de cero, sino que haremos algunos ajustes finos a un carburador ampliamente probado. Esto significa que un ajuste básico será un buen punto de partida. Sin embargo, los curiosos deberían tener una pregunta en mente: ¿cómo puedo cambiar un área específica bajo la respuesta del acelerador sin cambiar todo? La respuesta es la aguja. ¿Qué pasa si solo quieres enriquecer la mezcla de la respuesta a medio acelerador? Solo necesitas cambiar una aguja con una punta más delgada. En esta parte la respuesta del acelerador, la aguja permitirá que pase mayor flujo de combustible, lo que enriquecerá la mezcla. Cambiando la forma cónica de la aguja, afecta directamente el flujo de combustible del acelerador medio. Las agujas de diferentes formas proporcionarán diferentes respuestas del motor y todo se reduce a cómo desea que quede la mezcla para las diferentes aplicaciones. Espero que este video te haya resultado útil y si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y no te olvides suscribirte.